Revista, saludo ya en la línea telefónica también a Luis Velázquez, él es director de Capital CDMX. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Martín. Saludos a ti y a todo el auditorio. Gracias, Luis, por estar esta mañana aquí. ¿Qué podemos comentar de estos 3 años de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al frente de la ciudad? Una situación, un vuelco político el que dio el pasado proceso electoral y que nos pinta otra ciudad, Luis. Así es, Martín. Lo primero yo que quisiera que pudiéramos destacar es que algo inédito en el gobierno de la Ciudad de México es que es la primera jefa de gobierno que vemos que prácticamente suelta el gobierno para decantarse y perfilarse como candidata presidencial. Eso creo que hace inédito la llegada a este primer trienio de una jefa de gobierno, porque hemos visto a una jefa de gobierno que, a pesar de este cambio que hubo en las preferencias electorales, lejos de que se concentrara más en la gobernanza, hemos visto a una jefa de gobierno que se ha enfocado directamente a la propaganda ya de esta contienda presidencial, y eso es inédito, no porque los jefes de gobiernos anteriores no hayan tenido la misma aspiración, pero nunca se había visto que a la mitad del mandato se concentraran con tanta fuerza y sobre todo con el respaldo presidencial que se tiene y que se ha visto totalmente desplegado y que va de la mano con críticas como la que hacía el diputado Dorin de que se vea una jefa de gobierno ya muy distante de lo que es la gobernanza de la Ciudad de México, y ha generado varias crisis, y entre ellos está esta incluso cerrazón de abrirse al diálogo, a la rendición de cuentas en el tema de debatir en el Congreso, que es el lugar donde se tendría que interactuar para escuchar las opiniones de la oposición, de quienes representan a los ciudadanos. Y pues también no hay mucho que destacar, porque hay que admitir o reconocer que el gobierno de la Ciudad de México en este primer trienio se ha visto afectado por la pandemia, y prácticamente el proyecto que Claudia Sheinbaum prometió desde que ganó en 2018 se vio truncado totalmente por la pandemia. Y si revisamos este tercer informe, básicamente se concentra en destacar los logros que han tenido en materia de vacunación y de la reconversión de hospitales, aunque lo que no destacan, y es una cifra muy grave y lamentable, es que llega al tercer informe de gobierno con casi 50,000 muertos por la pandemia, y decir que desgraciadamente la capital del país en esta pandemia no ha logrado salir de ser el epicentro de la pandemia todo el tiempo que llevamos en pandemia, a diferencia de otros estados. Claro. Hay 2 puntos sobre el tema del resultado electoral del pasado 6 de junio que en esta entrevista con La Jornada aborda la jefa de gobierno. Y primero dice que se dio un avance de la oposición porque debido a que la gente estuvo en confinamiento, pues estuvo escuchando los mensajes con mentiras. Esa es la palabra que utiliza. Hubo muchas mentiras respecto al tema de las acciones de gobierno, y dice que reconoce que hubo que les faltó al gobierno pues dar más mensajes respecto al tema de del manejo de la pandemia. Y el otro punto, ahí sí ya hace un reconocimiento que hubo una falta de atención del partido. Dice, ahí yo vería en términos de autocrítica, dice, como la falta de unidad dentro de Morena y de no haber dimensionado lo que significaba que los otros 2 partidos estuvieran juntos, se refiere al PRI y al PAN, como que no los dimensionaron esta alianza. En fin, que primero por las mentiras reconoce que avanzó el PRI y el PAN en la Ciudad de México electoralmente porque se dijeron muchas cosas. Eso es lo primero que dice, y después ya hace una autocrítica, Luis. Sí, aunque el análisis de la jefa de gobierno desde que perdió el 6 de junio, yo diría que ha sido un gobierno con muchas ambigüedades, porque la jefa de gobierno muchas veces ha dicho que ella no se iba a meter a la elección, y al final se supo, por la misma discusión interna que hubo en Morena, que ella fue quien condujo el proceso interno de Morena para definir candidatos. Ella decidió a quien sí le daba la reelección como alcalde, como diputado, y muchos a los que se las concedió fueron candidatos que perdieron. Eso generó también un problema interno en Morena, de que sintieron que no fueron representados o bien evaluados estos escenarios donde veían que la oposición estaba creciendo, de malos gobiernos que había en alcaldías, y el resultado ahí queda. Pero la jefa de gobierno no había querido como que admitir su participación, y ahorita ya queda muy evidenciado que sí participó con un mal resultado. Lo que se esperaba era un cambio en su actitud
la oposición, pero también lo que hemos visto es que tardó mucho en quererlos reconocer. Primero incluso tuvo que haber hasta un enfrentamiento de los alcaldes con la policía para que pudiera haber un diálogo y empezar a construir una ciudad que ella dice no está dividida, pero políticamente sí quedó dividida a partir del 6 de junio. Y ahí se ven ciertos matices de la forma en la que Claudia Sheinbaum ve al gobierno de la Ciudad de México y su relación con los actores políticos, que ahora se complica más porque prácticamente ella ya se concentra en campaña. De hecho, ayer anunció que va a hacer unos, que le llama encuentros ciudadanos, que va a transmitir en redes sociales o cadenas de televisión, pero es un diálogo que supuestamente ella va a hacer con la ciudadanía, pero son ciudadanos o vecinos que va a elegir el propio gobierno para que debatan. Esto también es inédito, nunca se había visto este tipo de actividades por parte de un jefe de gobierno, y sobre todo con esta crítica de los legisladores que dicen que es una falta de respeto que haga este tipo de espectáculos que no son de rendición de cuentas, sino son más propagandísticos, en lugar de debatir en el Congreso, porque pues representa como una falta de respeto a las instituciones, con lo que recordaba Dorin, que desde Mancera se instauró esa práctica de no responderle a los legisladores las preguntas y hacen una especie de preguntas parlamentarias que responden después de un mes y queda muy acotado ese discurso. Prácticamente hoy nada más van a rendir un informe con cifras alegres. Y una ciudad como esta, Luis, donde se dialoga todo el tiempo, donde hay diferentes posturas políticas en uno u otro tema y también donde la sociedad es tan diversa, pues lo que debe de prevalecer es el diálogo entre las autoridades, ¿no? Entre el Congreso, entre la jefa de gobierno, entre quienes mandan. No veo una ciudad en la cual pues siempre se pretenda imponer una sola línea de pensamiento. Es una ciudad muy diversa y se dice que es la más politizada del país. Pues esperemos que en algún momento cambie esta postura del gobierno de la Ciudad de México, que se escuche, porque ciertamente la ciudad cambió sustancialmente el pasado 6 de junio respecto a lo que a cómo inició el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues seguiremos analizando, Luis, si te parece nos comunicamos en próximos días para, una vez que termine hoy la comparecencia de la jefa de gobierno, hagamos un balance de lo que ahí sucedió. Perfecto, Martín, quedamos atentos, muchas gracias. Saludos y que te vaya muy bien.